¿Se puede definir, o sería atrevido, se puede definir a México como un narcoestado, o podría llegar a serlo? Yo creo que sí. ¿Que sí lo es o que podría llegar a serlo? Yo creo que lo es. Lo es de Creo que lo llevo haciendo desde hace mucho tiempo y es complicado. Es complicado por esa misma independencia de intereses. Llega un partido político al poder y en 6 años cambia, llega otro, hace las cosas distintas. Uno declara la guerra al narcotráfico, al menos la guerra mediática. Ya por dentro no sé qué cosas harán, pero claro, un partido pues una cosa, el otro otra, y en 6 años cambia de nuevo. Entonces es un poco la misma inestabilidad, la falta como de una dirección constante a largo plazo, es lo que tiene como, para mi gusto, bastante más jodida la cosa. Claro, porque Andrés Manuel López Obrador llegó a declararle la guerra, o que iba a controlar el número de muertos causados por el narco, pero en lugar de eso se han incrementado levemente. Sí. O sea que esa guerra contra el narco no ha surtido mucho efecto. No, es un fenómeno bastante curioso. Hay quien lo define, incluso he oído analistas políticos mexicanos definiéndolo como cambiarlo todo para que todo siga igual. Es como es un poco una metodología. Sí, que tampoco realmente me parece que haya habido cambios profundos ni sustanciales, la verdad. Pero sí, yo creo que es un narcoestado desde hace mucho tiempo. Felipe Calderón declaró la guerra mediática y tuvimos, no sé, 360 y tantos mil muertos, un rollo así en ese periodo presidencial, y ahora es básicamente el mismo número, ¿no? O sea, el número no baja. A ver, la población también se ha incrementado y hay muchos más fenómenos que pueden como alterar la estadística, ¿no? Pero realmente entonces tampoco estamos hablando de disminución importante. Claro. De hecho, ninguna disminución importante, por lo cual las políticas tanto de prevención como de salud social están para mí en el pozo. Entonces todo siento que es también como una guerra mediática al final del día. Si yo hago esto, me pongo la medalla, pero luego poca diferencia. ¿Habrá quien vea paralelismos comparativos entre el caso del narco en México con el caso de las maras en El Salvador? ¿Crees que la receta Bukele sería aplicable en México? ¿O crees que son casos sustancialmente distintos, como para tratarlos de la misma manera? Yo creo que son sustancialmente distintos. O sea, con una mirada como un poco por afuera, creo que sí podrían ser similares. Pero, a ver, desconozco cuánta población tiene El Salvador, pero México es una locura. Sí. México no se ve ahora mismo, son 150 millones, una locura. Entonces, eso ya complica mucho las cosas. Después, creo que México tiene una vena, un corazón como bastante revolucionario en ese sentido. Entonces, yo no creo que fuera viable. Realmente, si alguien lo planteara, sería de una manera bastante dictadora, digamos. Sí. Sería como muy bruto, y creo que la gente no lo permitiría. Yo, si conozco a mi gente, creo en ese sentido, creo que no se permitiría. Y no lo veo tampoco como una solución. Claro. O sea, no es un... También yo creo... a largo plazo, me lo parece. Aquí me lanzo yo también, en mi opinión. Yo creo que también la diferencia que hay, una diferencia básica pero fundamental para diferenciar el asunto del narco con el de las pandillas en El Salvador, es que las maras se identificaban a sí mismas con sus propios tatuajes. Es decir, es relativamente fácil cazar a los pandilleros y saber cuáles son. Crear un target. Exacto. En caso de que México le declare una guerra tan sangrienta como fue en Bukele a las maras, hasta el punto de no celebrar juicios, sino que simplemente el hecho de llevar un tatuaje ya fuesen 20 años de prisión, o perpetua incluso, porque eso ya determina que pertenencia a organización terrorista, y haber cometido un asesinato, porque te bautizan con el tatuaje. Claro. Entonces obviamente lo has cometido. Entonces no hay juicio múltiple. Eso no se puede hacer con el narco, porque yo podría ser narco y no llevar ningún tipo de tatuaje ni nada. De hecho, ahora... Nada que me identifique. No, ahora están de moda en los últimos años los narco juniors, que les dicen, ¿no?
que son ya la segunda o tercera generación de narcotráficos, que ya no traen tatuajes, no andan en la calle, no nada, tienen coches, son empresarios y tal, pero están muy, muy, muy metidos. Entonces, ¿cómo identificas eso si no es por una investigación importante acerca de seguir los fondos? Son como empresarios del narcotráfico ya. Totalmente. No son ni siquiera, tienen sus matones, pero ya es como que los que ya lo controlan o aspiran a controlar en el futuro ya son perfil bajo físicamente y como un businessman, ¿no? Como alguien de negocios, como un... Totalmente, crear empresas. Una red empresarial del narcotráfico. Totalmente. Que además, pues, imposible no deducirlo que esté metido dentro de las concesiones que tiene el gobierno para muchísimas cosas, empresas fantasma, etcétera, etcétera. Entonces, te digo que los tentáculos están bastante metidos por un montón de sitios. Y creo que eso complejiza demasiado el problema y lo hace intratable en un sexenio, en 6 años de una presidencia, güey. ¿Podría ser AMLO un capo del narco? O es muy bueno, o es un Bruce Wayne de la vida. O no lo parece, ¿no? Pero a mí me va a ser que no. ¿Qué crees que podría acabar con el narco? ¿Qué podría destruir al narco? ¿Otro narco? No. Yo creo que es un problema que no tiene una solución directa ni inmediata. O sea, es decir, tendría que ser un proceso muy, 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 muy amplio, de años incluso, para poder tratarlo profundamente, a mi parecer. Tienen que haber políticas de diferentes tipos. De entrada tiene que corregirse la impunidad. O sea, es decir, tú no puedes ir a denunciar porque ya te fichan y sales y te desaparecen o no pasa la denuncia o lo que sea, te amedrentan, etc. Entonces, pues estás un poco contra la pared, ¿sabes? Entonces yo creo que va por un montón de lados. Primero creo que limpiar las fuerzas policiales y de la justicia en general sería como muy, muy importante. Hacer un incremento de los salarios creo que sería súper benéfico para todas las secciones digamos que mueven de la economía de México, porque eso claro ya te pone en otra posición, ¿no? Entonces desapareces intentas desaparecer la impunidad, a la vez das una vida socioeconómica mucho más fuerte, y eso también te ayuda a tener una mejor educación, ¿no? A aspirar a una mejor educación para poder entender los problemas desde otra perspectiva. Y así podemos seguir toda la tarde. Yo creo que tiene una solución, pero no es inmediata, y como cada uno quiere colgarse una medalla cada que llega a la presidencia, pues va a ser complicado. Eso es. Vamos a ir por logros puntuales, y a partir de allí yo no creo que haya un cambio. Ahora está la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el mismo partido de AMLO. Esperemos que no también se desmarquen los intereses tanto, porque si no pues va a ser el mismo rollo, ¿no? Va a ser el mismo show. Vamos a ver qué pasa. Vamos a dar el beneficio de la duda, a ver qué pasa, y no sé, es un problema muy, muy complejo, muy, muy complejo.